México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo. Privatizaciones. Modernización educativa. Tratado de libre comercio e hidrocarburos. Entrega del sistema bancario. Sección 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. En el gobierno de la Madrid jugó importante papel Salinas, con su equipo. Era la avanzada de las ideas reformistas del Estado para incorporarlo plenamente al mundo capitalista que vive épocas de reintegración. Salinas llega al poder, a la mala, con el fraude, pero llega, y se dispone a realizar todas sus alternativas económicas neoliberales, coincidiendo con el PAN, pero más con Reagan y con Thatcher. Se da la conquista de la confianza de las grandes potencias capitalistas. Abre de par en par las puertas de México a la intervención extranjera, no solo inversión económica extranjera. No solo hay que vender las empresas secundarias, en las que nada tiene que hacer el Estado, como afirmaba de la Madrid. No, ahora privatizar significa mayor bienestar. Vendiendo empresas paraestatales se obtienen recursos para lograr responder a las demandas sociales, no en 10 o 15 años, sino en unos meses. Se explica el señor Salinas. Por supuesto, ¿cómo se hace este milagro? Ya que al vender las empresas dan a ganar a particulares lo que el gobierno, administrando, bien podría obtener. Eberto Castillo. En ese periodo, no solo se adoptaron todos los dogmas del neoliberalismo de manera puntual, sino que se utilizaron como parapeto para llevar a cabo el peor saqueo de las riquezas y de los bienes de la nación que se hayan registrado en la historia de México. Salinas no solo se propuso entregar empresas y bancos, propiedad de la nación, a particulares, a cambio de acciones o sobornos para él y su familia, sino que se empecinó en crear un grupo compacto con quienes se beneficiaron por el remate de los bienes públicos, para que le ayudaran económica y políticamente a sustentar su poder transseccional. Andrés Manuel López Obrador. No quiero discrepar de mis amigos sabios en tales cosas, y por eso me preocupé por averiguar quién tomó la decisión de vender. Algunos dirán que fue Salinas de Gortari, otros que fue el actual gobierno, otros más que fueron los tecnócratas vendepatrias. Pero a la luz de la historia y de la realidad fue la Casa Blanca, fue Washington a través del Fondo Monetario y del Banco Mundial. En este plan siniestro de ajuste estructural, Carlos Salinas y los salinistas del actual sexenio no han hecho otra cosa que obedecer y tratar de convencerlos de que, si lo propuso Washington, es bueno para México. José Ángel Conchelo. Supuesta solución del adeudo. El sexenio de Salinas comenzó reconociendo el oneroso problema que representaba para la economía mexicana el adeudo concentrado en los dos sexenios anteriores. Corría el año de 1989 y la deuda se tornaba más pesada, impidiendo el crecimiento. Las políticas económicas que se venían implementando estaban signadas por el dominio transnacional, la obsesiva contención de la inflación y el pago del servicio de la deuda representaban una verdadera sangría que impedía la generación productiva. La deuda pública y privada funge como un auténtico tributo que los mecanismos del agio internacional con sus matrices en las metrópolis logran imponer, aprovechándose de la secular ventaja, así históricamente determinada, de la dependencia crónica que tienen los países del sur. Manifiesta en carencia de capital financiero y de bienes de capital para implementar y manejar su propia industria. Lo que el capital septentrional capitaliza a través del intercambio desigual de la transferencia de valores a su conveniencia, aprovechando la supremacía tecnológica redondeada al crear un endeudamiento manejado usureramente con tasas de interés incrementadas que multiplican los saldos y su cobertura, volviendo imposible cerrarla, incrementando mucho más el costo de saldarla que la cantidad originalmente recibida, la auténticamente obtenida, no la nominalmente concertada, convirtiéndose en un tributo que engrosa el sistema del agio central, banksters beneficiados
para cuando el adeudo estaba concertado en un 80% con bancos comerciales extranjeros. Hacia 1989, México había conferido al servicio de la deuda 19.400 millones de dólares en 1982, 14.300 en 83, 14.300 también en 84, 13.300 en 85, 11.700 en 86, 13.700 en 87 y casi 14.000 en 88. Total en 7 años, 100.700 millones de dólares destinados a pagar intereses y amortizaciones, mientras que lo recibido en créditos del exterior no llegó a los 25.000 millones. La sangría del primer semestre del 89 venía a ser por 7.200 millones de dólares, destinados a cubrir el principal, para seguir reciclando el adeudo y así pagando en mucho mayor cantidad los préstamos originarios, lo que se concreta como trampa, en la que una vez caído en la telaraña no se libra, sino que se mantiene al país entelarañado, transfiriendo su capital al acreedor, auténtica sangría que se traslada en dirección sur-norte. Para cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe Armella, iba a rendir cuentas a los de Washington y Nueva York de manera pormenorizada de programas de ajuste y pactos de solidaridad implementados por la administración salinista, realizados en estricto apego a los lineamientos del consenso de Washington y de los programas procreados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Programas de ajuste que fungían como paliativo y cuyo propósito era aparentar disminuir la exacción, consiguiendo en realidad reciclar y seguir reproduciendo el adeudo. De facto, reducir un tanto los cobros a corto plazo, reprogramando los pagos a mediano y a largo plazo, sin dejar de incrementarlos. Viviéndose momentos difíciles de negociaciones arduas en las que los agiotistas internacionales no cedían en su intenta expoliación, responsables y beneficiarios de la toma del petróleo de empresas privadas y paraestatales concedidas a empresarios nacionales, pero tras las apariencias de convenios escriturados, los auténticos beneficiarios en la cima de eslabones de ganancias obtenidas son propietarios extranjeros. Transferencia oculta y silenciosa, detectada con mirada de búho por el ingeniero Heberto Castillo, habiendo en 1988 la iniciativa privada pagando por adelantado 7.000 millones de dólares. Lo que habrá que saber es cuántas empresas privadas pasaron a poder de los acreedores, ya que el pago no fue en efectivo, sino integrando acciones de las empresas. La hipoteca que México tiene por su deuda comienza a pagarse en especie. Con el plan atribuido a Nicholas Brady, secretario del Tesoro en el régimen de Bush padre, la administración norteamericana concedía un respiro para que los países del sur tuvieran cierto crecimiento y pudiesen seguir exportando capitales. Para cuando México pedía una reducción de entre 5.000 y 9.000 millones de dólares, a lo que el plan Brady respondía exigiendo se incrementase la apertura al capital extranjero, incidiendo en que la deuda se utilizaba para forzar la privatización de la economía paraestatal. El peligro en seguir aplicando de manera inmisericordia la exacción de capitales radica en que tales excesos llegarían a reventar la capacidad de pago de las naciones endeudadas, temiendo los agiotistas internacionales que la insolvencia se generalizara, pasando a afectar a las instituciones financieras que componen la troika imperialista. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, deberían seguir siendo garantes de los deudores, proporcionando créditos efectivos para disminuir en porcentaje el adeudo a corto plazo, haciendo factible su pago continuo. En ello consistía la función del plan Brady. Su trasfondo: no hay banquero ni negociante que deje de ver por sus intereses. Ese es el caso de Brady. El plan que sugiere y que se propone desarrollar en unos meses, probablemente en lo que resta de 1989, trata de mantener con vida el sistema que tan buenas ganancias ha producido a las naciones desarrolladas
y a la banca mundial. Pero llevarlo a cabo exige que el gobierno de Estados Unidos convenza a los bancos de la bondad para ellos del plan. Por eso ya ofrece ventajas fiscales y de apoyo financiero a los bancos que afecten a hacer quitas a la deuda y reducir intereses. O sea, que el gobierno norteamericano intervenía como garante del mantenimiento del sistema tributario, proporcionando el alivio momentáneo a los endeudados y solicitándole a los banksters saquiotistas una disminución en realidad irrelevante del principal. Habrá que hacerles entender a estos que perderán más persistiendo en el empeño de seguir ganando lo mismo a corto plazo que cediendo para que las naciones deudoras puedan disponer de recursos para crecer. La ordeña de las naciones pobres, para ser suficiente, requiere de que ellas se alimenten lo suficiente también. A la manera decimonónica capitalista, así como el propietario industrial le debe, en teoría, de pagar un salario suficiente al trabajador para que se reproduzca la fuerza de trabajo humana y así poder seguir explotándola, los banksters debían disminuir la succión para mantenerla a largo plazo. Era marzo de 1989 y los movimientos en el entorno financiero internacional se agitaban. Los apremiados prestatarios pedían una quita considerable y no obtenían sino la complicación de la mecánica de un orden monetario internacional programado para perfeccionar la succión centrípeta aplicada a los países periféricos infradesarrollados y dependientes. Supeditados y cautivos a ese entramado financiero que constituye una trampa, cual telaraña de instituciones y procedimientos impuestos en ese orden neocolonial. En lo que el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se remodelaba para otorgarle una función más amplia en su accionar con relación a mantener el orden norte-sur favorable a los acreedores. Se recapitalizaba al Banco Interamericano de Desarrollo con la inyección de 26.500 millones de dólares en proceso de conseguir el dominio del norte metropolitano sobre el sur periférico, al quitarle poder decisorio a los países latinoamericanos en su cuerpo dirigente, algo que la administración Reagan venía procurando con ahínco, dando órdenes de no conceder dinero alguno y forzando la renuncia de su presidente, Antonio Ortiz Mena, sustituyéndolo por Enrique Iglesias, por considerarlo hombre de compromiso pragmático y no un ideólogo, haciendo alarde de un criterio evidentemente colonialista. Reagan intentó, además, obtener un poder de veto sobre los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. No lo logró. Dejó el encargo a su sucesor.